Buenos días a todos. Este es el segundo Congreso Internacional de Potenciando la Innovación y Tecnología para el Desarrollo Sostenible en la Economía Azul, organizado por la Facultad de Ingeniería Mecánica en la UNI. En les habla Rafael Zambrano, miembro del equipo organizador de esta conferencia. Damos la bienvenida al magíster Moisés Mesa, quien ya se encuentra en línea, y agradecerle por su asistencia. El magíster es ingeniero electrónico y magíster en informática biomédica, usando una segunda maestría en inteligencia artificial. Cuenta con una especialización en informática en salud, Big Data, Data Analytics y Machine Learning. Docente de la Universidad Cayetano Heredia, y este tema de exposición es el Fini Machine Learning. Adelante, magíster, en su exposición. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la presentación. Hoy día quiero hablar sobre dos temas puntuales. Por un lado, el Internet de las Cosas y por el otro lado, el Tiny Machine Learning. Y mientras hablemos de estos conceptos, vamos a ir conversando algunos de otros conceptos que también están bastante de la mano del área del Tiny Machine Learning. Primero quiero introducirnos al mundo del Internet de las Cosas. Si contextualicémonos, digamos que tengamos un escenario, un volcán que está, digamos, botando humo y que los ingenieros a cargo de poder lidiar con esta situación tienen varias formas de cómo abordarlo. Por un lado, pueden contratar, digamos, personal de geología, por ejemplo, o alguna especialización de vulcanografía, y poder ir in situ al volcán y tal vez con una inspección visual poder ver cómo se está, digamos, manifestando esta actividad. Sin embargo, cuando involucra una zona que es bastante abrupta y una zona donde por lo general no debería estar una persona, un contexto humano carecería de sentido, ¿no? Aquí sería básicamente trabajar con sensores, trabajar con microcontroladores o alguna otra tecnología que nos permita adquirir datos de forma inalámbrica, a largas distancias. Entonces, ¿se puede abordar los dos? Sí, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero haciendo una balanza, donde hay una zona más abrupta, por lo general se requiere otro tipo de infraestructura que se debe de abordar, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, para incendios. Si bien es cierto, una persona puede ir allá a un equipo y poder estar apagando el incendio tal vez con agua, pero vayamos al punto del inicio, a la parte de la detección. Para poder detectar que aparezca este evento anómalo, por un lado, podríamos contratar a una persona que esté parado 24/7 y esté inspeccionando. Obviamente no es algo viable porque la persona obviamente se cansa, la persona se siente, digamos, aburrida por hacer una actividad monótona, rutinaria, y es aquí donde el Internet de las Cosas toma papel importante. Porque justamente estos dispositivos nos permiten estar monitoreando 24/7 usando una batería y con la perspectiva de poder enviar de forma inalámbrica datos, ¿no? En este caso, por ejemplo, podría ser un sensor de temperatura o una cámara, por ejemplo, termográfica o un sensor de humo, por ejemplo, ¿no? En el caso del volcán también podría abordarse algo parecido, ¿no? Temperatura, un sensor de humo, etcétera, ¿no? Entonces, esto justo viene, digamos, de la mano del concepto del Internet de las Cosas, que nos permite interconectar varios dispositivos a algo que se llama la nube, ¿no? Esta nube que es un servidor que nos permite obtener estos datos a través de diferentes protocolos, que es por un lado REST, y por el otro lado CoAP, MQTT, etcétera. Existen otros que nos permiten, digamos, interaccionar todos estos dispositivos con la nube, ¿no? Aquí, por lo general, el protocolo madre es el HTTP,
donde se busca que todos estos dispositivos se envíen a un servidor puntual. Pero, ¿qué cosas podríamos adquirir, no? Podríamos adquirir, digamos, datos de sensores que estén alojados en el domicilio, por ejemplo, y acá entramos ya en el área de smart homes, o por ejemplo en el área de la zona urbana, ¿no? Por ejemplo, sensores que puedan estar monitoreando la calidad del aire, o sensores que nos puedan estar midiendo la velocidad de los autos, y acá entraría el concepto de smart cities. Sin embargo, en la parte de salud también tiene bastante aplicación, como por ejemplo el hacer un tracking de las personas o de los pacientes en un hospital, por ejemplo. Hay hospitales muy grandes y las personas generalmente tardan un poco en ubicarse tal vez al inicio. Entonces, tal vez estos dispositivos de IoT podrían apoyar en esos casos. Otro concepto importante del Internet es la parte de la comunicación inalámbrica. Tú tienes un dispositivo, póngase en el volcán, y eso va a estar enviando información hacia, por ejemplo, el área de vulcanografía que esté, por ejemplo, situado en Lima. El volcán, situémoslo en Arequipa. De Arequipa a Lima hay una distancia considerable. Necesitamos puntos repetidores intermedios que nos puedan enviar. Además, consideremos de que debemos por un momento dejar estas tecnologías inalámbricas que nacieron para humanos, como por ejemplo el Wi-Fi o el Bluetooth, y migrar a otras tecnologías adaptadas, ¿no? Hay una versión de Bluetooth adaptada para las cosas, también una versión adaptada también de Wi-Fi para las cosas, al igual que la tecnología celular, ¿no? La tecnología celular también tiene una versión que también nos permite comunicarnos, pero es exclusivamente para cosas, para dispositivos. Y aquí surge este concepto de tecnología CLP-WAN, que es una tecnología de largo alcance, pero a bajo consumo. Y aquí resalta bastante principalmente dos tecnologías, sin excluir a las demás, porque también tienen su potencial. Sin embargo, aquí en Perú más se está trabajando como Sigfox LoRa, y por ahí también lo que es la telefonía celular, pero aplicada para dispositivos IoT, ¿no? Lo que se busca de estas tecnologías es poder tener un largo alcance. Por ejemplo, Sigfox o LoRa está alrededor de, dependiendo obviamente de si hay línea de vista o no línea de vista, podría ser hasta 800 kilómetros, según algunos cálculos. Obviamente en Perú es una zona muy accidentada, este valor por lo menos decaerá, pero existen otras tecnologías que también nos permite abarcar el tema de lo que es la comunicación. Siempre hay que tener en cuenta de que las tecnologías se basan, por ejemplo, en velocidad y también, bueno, cobertura y también el uso de la batería, ¿no? Depende de la aplicación, podríamos utilizar, por ejemplo, un dispositivo que consuma mucha batería o que se requiere, tal vez, por ejemplo, una aplicación con algún equipo que requiere bastante energía, no sé, pongámosles una cámara termográfica, pero por otro lado tenemos, por ejemplo, dispositivos más sensor que no requiera tanta energía, ¿no? No sé, por ejemplo, un sensor de temperatura low power. Pero si complementamos esta tecnología que estamos haciendo con la parte de telecomunicaciones, tenemos que considerar esta parte, la batería versus el rango de cobertura. Por lo general, si tú quieres más baterías, una batería de larga duración, pero poco rango, una, por ejemplo, un área personal, un área PAN, que le llaman Personal Area Network, como Bluetooth podría ser viable. Sin embargo, lo que se busca apuntar es en esta tecnología llamada CLP-WAN, que tiene un mayor alcance y también una mayor prolongación de la batería, porque justamente estos protocolos consumen menos energía que el resto. Esa es la principal ventaja de por qué en este mundo IoT se trata de ir más por la parte LP-WAN.
Vamos a introducir otro concepto antes de pasar lo que es el Tiny Machine Learning. El otro concepto es el Edge Computing. El Edge Computing, bueno, antes de entrar a definición, pongámonos un caso. Estamos en un auto inteligente, un auto que no requiere un conductor. Tú pides tu taxi, te subes y ves que el auto está avanzando sin conductor. Hasta ahí todo bien. Pongámonos dos casos. Un caso es en que el auto dependa 100% de la nube. Eso quiere decir que tiene algún punto de comunicación que le esté enviando datos de Internet. Puede ser, por ejemplo, una red satelital, puede ser, por ejemplo, una conexión punto a punto, pero por ahí debe haber una antena que está comunicándose con el auto y le está dando indicaciones porque toda la tecnología está, o toda la lógica está dentro de la nube. Pongámonos en este caso. El auto está avanzando, está todo bien, pero pasa por una zona accidentada, una zona montañosa o una cueva, por ejemplo, y se pierde total comunicación. Ahí aparecerían problemas. El carro, si dependiera 100% de la nube, o se podría estrellar, se podría caer por un acantilado, o simplemente se podría parar y haría bastante tráfico si fuese una carretera bastante usada, ¿no? Que hay bastantes autos también a la espera. Entonces, esto nos da una reflexión en el sentido de que depender 100% de la nube en algunos casos puede usarse, ¿sí? Tal vez en una zona de urbe, por ejemplo en Lima, donde como humanos estamos acostumbrados a tener internet 24/7 a través de nuestros celulares, pero si hay un tipo de desconexión por algunos segundos o unos minutos, no nos molesta, porque simplemente reiniciamos el celular o lo dejamos de ver y después de un rato funciona. Entonces, esos pequeños gaps no nos alteran. Sin embargo, en algunas situaciones críticas, como lo que son autos autónomos, que potencialmente podrían causar un accidente, la parte médica, estás operando, o por ejemplo alguna otra actividad que se considera de riesgo alto, no debería depender 100% de la nube. Y ahí es donde entra este concepto de edge computing. Yo les estaba comentando de la parte médica, ¿no? Donde imagínense que un robot, Da Vinci, está haciendo una cirugía. Si este robot dependiera totalmente de la nube y por algún motivo se desconecta, el robot quedaría, bueno, ahí, se daría un stop y prácticamente la herida podría quedar abierta y podría causar infecciones. Entonces, lo que se está considerando hoy en día es no depender 100% de la nube. En algunas aplicaciones de riesgo alto es trabajar con algo que se llama edge computing, que lo que busca es que esta lógica, esta heurística, esté lo más pegado hacia el dispositivo que adquiere los datos o el dispositivo actuador. En este caso es tener una versión de la nube, de esta lógica, en el mismo robot que está operando, o en su defecto, por ejemplo, en el caso del carro, está esta lógica en el carro, y que le pueda dar acciones para poder continuar con su actividad. Y de acá salen algunas preguntas. Una pregunta es, ¿por qué no dependemos 100% del Edge? Si, bueno, si se puede pasar de Cloud al Edge, todos usemos de Edge. Y esta es una pregunta bastante interesante, pero mm, hay que considerarlo con pinzas. Uno es que el Edge no te da toda la capacidad de cómputo que sí te podría dar el cloud. El cloud tienes muchas computadoras, muchos servidores de muchas capacidades que están ahí a tu disponibilidad, ¿no? Pagas un servicio, además tu infraestructura en Amazon y ya tienes tu forma de cómo interactuar. En contraparte, el Edge, tienes computadoras sí de también computadoras que podrían lidiar con estos problemas, como por ejemplo obtener datos de los encoders, por ejemplo, de la bueno, de la llanta, vamos a decirle, de cómo está la temperatura, por ejemplo, del auto,
o en el caso del robot, por ejemplo, las posiciones de los brazos de este robot que está haciendo la cirugía, qué es lo que está viendo a través de la cámara, todo eso una computadora en ambos casos podría estar, digamos, tomando decisiones de qué hacer como siguiente paso, ¿no? Eh, Sin embargo, si bien es cierto puede hacer ello, si de alguna manera queremos tal vez extrapolar con algunos modelos más complejos, ahí hay una limitante. Eh, por ejemplo, sabemos de que en tecnología los modelos cada vez salen más, ¿no? De hecho, ahora lo que es con la IA generativa, por ejemplo, uno ya puede descargar con una versión de ChatGPT, vamos a poner el ejemplo de Llama o de Alpaca, que son modelos de IA generativas que tú lo puedes descargar en tu computadora y que tal vez un buen modelo te pueda pesar de 50 gigas, que corra, digamos, sin la necesidad de conectarse a Internet y con toda la capacidad de una IA generativa, ¿no? Entonces, el Edge tiene ciertas limitantes, puede cumplir cabalmente, sí, tiene ciertas limitantes, pero lo que se busca es poder migrar estos modelos complejos del Deep Learning, puntualmente, que se alojan en el cloud o que también pueden alojarse en la parte del Edge, pero hacer algo que se llama el Knowledge Distillation. Solo destilar lo esencial de ese modelo e inferirlo, ¿no? Es como un modelo empaquetado y solamente colocarlo en el Edge, ¿no? Por ahí justamente ya vamos entrando a lo que es el concepto del Tiny Machine Learning. El Edge tiene muchas aplicaciones y lo que se busca hoy en día es hacer un híbrido, ¿no? Que funcione en el Edge y si requiere algo que requiere un mayor poder computacional, está el cloud que siempre se va a conectar, ¿no? O en su defecto, trabaja en el Edge, el cloud no está disponible, pero cuando está disponible, se envía la data ahí, ¿no? Una ventaja del Edge es que, ya ahora hablando de forma macro, eh, se requiere bastantes recursos eh, de batería, ¿no? Como usa, digamos, bastante cómputo, en algunos casos, la batería también se requiere una buena batería que pueda suplir, digamos, estas necesidades. Me explico. Por ejemplo, para el auto, por ejemplo, se requerirá baterías de 24 voltios, por ejemplo, y de un amperaje bueno para que pueda durar tal vez más una trayectoria amplia, ¿no? En contraparte con dispositivos IoT que también están dentro del Edge, donde tú le puedes poner un pequeño modelo de IA, te requerirá menos energía que, por ejemplo, el de la aplicación del auto autónomo, ¿no? Entonces, ahí el tema de la batería también es un tema bastante crítico. Este es el modelo que yo le estaba comentando. Eh, Cuando tú tienes una red donde hay dispositivos, vamos a llamarle microcontroladores, o puede ser también algunas mini computadoras como Raspberry Pi, o etcétera, pero tienes una etapa de adquisición de datos a través de sensores y lo estás enviando inalámbricamente a otro punto, ya sea otra computadora, otro microcontrolador, otro servidor. Consideremos eso como el concepto de Internet de las cosas. Conexión entre dispositivos con sensores más otra computadora. Cuando hacemos que el poder computacional de la nube esté lo más cerca al dispositivo que adquiere datos o que actúa directo con el setup, vamos a llamar esto Edge Computing. Y toda esta suerte de, de infraestructura, vamos a llamarle, que combina lo que es el Edge, el IoT, incluso el Tiny Machine Learning, vamos a considerarlo como el Fog Computing, que es como una neblina. Y acá empalmamos con el concepto del Machine Learning. El Machine Learning lo que busca es que eh, estos modelos aprendan a partir de los datos, que ellos creen sus propias reglas a partir de la data de entrada. Yendo un poco más a la parte técnica, lo que se busca es hacer dos cosas, o una regresión o una clasificación
desde un punto de vista supervisado, porque tenemos otro punto de vista no supervisado, otro punto de vista semi-supervisado. En el caso del punto de vista supervisado, lo que buscamos es, por ejemplo, tener mucha data de entrada, una data buena, una data de calidad que nos pueda servir para hacer una predicción futura. Por ejemplo, en este caso tenemos un sensor de distancias, un 04, un HC04, que a través de ultrasonido nos empieza a dar la distancia que se encuentra. Este sensor vamos a considerarlo como una variable. Tenemos una variable. En el mundo de Machine Learning, la información se agrupa en dato estructurado, en un tipo de dato estructurado que se llama dataset. Cada columna del dataset se llama un feature o una característica. Este feature es una variable. Entonces, vamos a ir armando así mentalmente. Si tenemos este sensor, tenemos un feature. Este feature es una sola columna. Y si tu target es categórico, por ejemplo, es mayor de 10 centímetros, da 1, si es menor de 10 centímetros, te da 0. Entonces, tú solo tienes un feature y tienes un target dicotómico. Mi pregunta es, ¿se podría hacer Machine Learning con ello? Y la respuesta es que sí se puede hacer Machine Learning, pero al ser algo tan simple, recordemos que es simplemente dividir algo, es poner una recta, es una recta que separa estos dos grupos. Es algo muy, muy simple con un if. Es algo muy simple con un if que no se requeriría tal vez el Machine Learning para poder simplemente decir cuándo es mayor que 10 centímetros o menor que 10 centímetros. En estos casos, si aplicáramos Machine Learning, es como matar una mosca con una bazooka. Se podría, pero es demasiado. Entonces acá simplemente un if, que es básicamente una frontera de decisión, es una recta que está dividiendo a digamos, a tus datos en dos partes. Se podría hacer con simplemente un if. Pero ahora compliquémonos un poco. No tengamos un sensor, tengamos 1000 sensores. Bueno, tal vez no tanto, digamos 50 sensores. Cada sensor representa una variable. Una variable es una recta dentro de un espacio dimensional. Si tenemos 50 sensores, vamos a tener un espacio de dimensión 50. Y cada, digamos, dato obtenido este sensor es un punto en ese espacio n-dimensional. Y lo que buscamos con Machine Learning, dentro de un esquema de clasificación, es crear un hiperplano que pueda separar ese espacio n-dimensional en las partes que quiera. Sin embargo, para separarlo puede, digamos, no requerirse algo como un plano que pueda separar, sino tal vez algo diferente, algo que sea tipo un envoltorio que pueda separar las partes, ¿no? Y ahí es donde justamente entra el concepto de no linealidad, que te permite, digamos, agrupar ciertos espacios, no de una forma lineal, sino tal vez una forma circular o de otra figura, digamos, tal vez más creativa, ¿no? Pongamos otro ejemplo como un electrocardiograma, donde tenemos las 12 derivaciones y está ahí. Uno como humano lo ve y, y muchos no lo entienden, ¿no? Aquí el profesional, un médico, un cardiólogo, probablemente con muchos años de experiencia lo pueda entender y lo pueda, digamos, saber interpretar. Sin embargo, esto también lo podría saber la máquina. Aquí la máquina entendería como, primero, que es una data temporal, entendería que son 12 variables de data temporal. Tendría que pedirte, por ejemplo, la frecuencia de muestreo, algunos datos como, digamos, ya los valores de las muestras de cada una de las señales. Sin embargo, también hay otra forma de cómo poder resumir esta información de señales y que una máquina lo pueda interpretar. Por ejemplo, a través de técnicas de ventaneo. Tú puedes darle una ventana de 10 segundos, por ejemplo, para cada derivación y esos 10 segundos extraes información. Por ejemplo, para un electrocardiograma se requiere, por ejemplo, el valor de RR, ¿no? Que es el pico R, la diferencia entre el RR de esa ventana
la variabilidad del ritmo cardíaco, por ejemplo, podría ser otra característica, que es un valor representativo. Puedes hallar, por ejemplo, los valores máximo, mínimo, puedes hallar la entropía, el valor de kurtosis de esa ventana y empiezas a armar tu data estructurada, que eso es lo esencial para trabajar con Machine Learning. Machine Learning trabaja netamente con data estructurada que se obtiene de la información de una variable, ¿no? O muchas variables, porque trabaja con muchas variables. Entonces, aquí hago un paréntesis. Lo ideal sería tener una etapa previa que se llama el Data Engineering, ¿no? Que busca justamente ordenar toda la data, sacar la carnecita de estas variables y crear un dataset listo para que el data scientist o el machine learning engineer ya empiece, digamos, a lidiar con esta data, ¿no? Y ahora yendo un poco más al formalismo, la inteligencia artificial, que es el macro, es justamente esta área que busca emular la inteligencia humana, pero también no humana. O sea, la inteligencia artificial podría, por ejemplo, emular el comportamiento de una bacteria, una ameba, o algún otro ser vivo, o incluso hasta no vivo, cómo poder saber digamos, sus patrones de actividad, ¿no? Dentro del campo de inteligencia artificial tenemos lo que se llama el machine learning, que como comentaba, es un conjunto de técnicas que busca aprender de los datos. Si aprende de los datos, quiere decir que depende enteramente de los datos. Si tú le das datos que no tengan información relevante, lo que te está sacando probablemente no tenga sentido. Hay un concepto dentro de Machine Learning que se llama garbage in, garbage out. O sea, llega cosas sin sentido y sale cosas sin sentido. Entonces, ahí es algo que se debe tomar bastante en cuenta. Un subcampo del Machine Learning es el Deep Learning. Es un área que enteramente, digamos, emula matemáticamente una neurona humana, lo convierte en una neurona artificial y hace una red de neuronas que busca, digamos, hacer las mismas técnicas que Machine Learning, como clasificación, regresión, pero de una forma diferente, una forma que te permite analizar más como un símil al humano. Se inspira bastante el humano, como por ejemplo las redes convolucionales, que se inspira en cómo el humano puede percibir el entorno y puede aplicar ciertos filtros, por ejemplo, de detalle de cada imagen y a partir de ahí extraer características. Eh, en el área del Machine Learning, por ejemplo, tiene muchas aplicaciones como la detección de anomalías, puntos abruptos. Aquí, por ejemplo, se puede trabajar con redes no supervisadas, o el tema de la segmentación automática. Esto es netamente ya más orientado al Deep Learning. Machine Learning también lo puede hacer, pero el Deep Learning está más especializado, por ejemplo, en técnicas como UNet. La clasificación de outcome, si cáncer o no cáncer, la clasificación lo puede hacer, digamos, tanto Machine Learning como Deep Learning a través de sus diferentes técnicas. En el caso de Machine Learning, por lo general, las técnicas clásicas como Super Vector Machine, Random Forest, son lo que se trabajan, aunque el estado del arte actual más orienta a la parte de los métodos ensambladores, pero en la parte de Deep Learning, esto ya las arquitecturas ya están bastante trabajadas, ¿no? Ya no se trabaja con una red, sino con una arquitectura de una red. Y este es el proceso final, ¿sí? Para recordarle que se puede acabar en 5 minutos, Ok, después de estos 5 minutos haremos una pregunta. ¿Parece? ya, ok, listo, muchas gracias. Y este es el proceso en el cual la data viaja desde la parte de adquisición hasta la parte del modelado por cada una de sus subetapas. La evolución de las tarjetas embebidas nos ha permitido ingresar mayor información, mayor tipo de modelos en ellos. Por ejemplo, tenemos la Raspberry Pi Pico y por otro lado Jetson Nano, que también ahora tiene las gamas, por ejemplo, la Jetson Orin, que nos permiten, digamos, ya incluir modelos más complejos. Y aquí donde me gustaría empalmar con el concepto del Tiny Machine Learning, que lo que busca es que justamente destilar estos modelos de Deep Learning complejos
a microcontroladores de las empaquetadoras más pequeñas posibles. Por un lado tenemos la lógica determinística, en la cual simplemente con un simple corte podemos, una lógica de if, por ejemplo, podríamos analizar una variable. Sin embargo, por ejemplo, en variables más complejas o en el caso de que tenemos muchas variables, la lógica determinística no trabaja muy bien, ¿no? Tendríamos que analizar, que hacer las reglas nosotros mismos, y mientras más variables tengamos, tenemos un espacio adicional a este espacio n-dimensional, ¿no? Una librería es como TensorFlow, lo que nos permite justamente es modelar vamos a decir, valga la redundancia, modelos de Machine Learning y convertirlo a un formato TensorFlow Lite que nos permite justamente sacar un array y estos modelos que nos permiten inferenciar en microcontroladores. Acá hay dos de las tarjetas que más se trabajan para el mundo Maker. Por un lado tenemos el Arduino Nano 33B, por otro lado tenemos el Raspberry Pi, que también tiene bastante comunidad. Algunos logros dentro de lo que es el Tiny Machine Learning. Primero que quiero hacer un breve paréntesis. Yo soy parte y fundador de la comunidad de Tiny Machine Learning Perú y siempre buscamos participar en eventos internacionales. También tenemos una red social en Facebook que lo pueden encontrar como Comunidad Tiny Machine Learning Perú, y tenemos también un canal de Telegram donde compartimos bastante información. Esta es una participación que tuve en el Tiny Machine Learning 4D. También se pudo desarrollar un artículo orientado a Tiny Machine Learning desde la comunidad. Bueno, yo trabajo en la Universidad Plana Cayetano Heredia, entonces por ahí también trato de que los alumnos puedan hacer proyectos orientados al Tiny Machine Learning. Esta es una patente de software que se obtuvo un alumno para trabajar con una tarjeta que se llama el Vitalino y conectarlo con un software hecho Impulse, que es el software que se recomienda para trabajar dentro del mundo del Tiny Machine Learning como introducción. Un poco más del software. Yo les invito bastante a este evento, que es el Tiny Machine Learning 4D, que es un evento de microabierto donde cualquier estudiante o persona interesada en el Tiny Machine Learning puede ingresar. El evento es microabierto, como mencionaba, y es para todos, ¿no? Este evento es en inglés. Hemos tenido algunas participaciones ahí, hablando sobre también temas de Tiny Machine Learning. Bueno, es un poco más de algunas actividades que yo realizo en la universidad donde me desempeño. Quiero comentar bueno, la Cayetano, la UTP de Piura, son dos de las universidades que pertenecen a esta comunidad de Tiny Machine Learning 4D, y tal vez me gustaría invitar a otras instituciones a través de los grupos de IEEE, que también, ¿por qué no pueden hacer también un grupo orientado a esta temática, ¿no? Y bueno, para finalizar, me gustaría dar gracias al Laboratorio de Ingeniería Biomédica, donde es mi centro de labor, donde desarrollamos estos tipos de proyectos. Y bueno, encantado de poder recibir algún tipo de pregunta adicional. Muchas gracias. Ingeniero, una pregunta. ¿Cuáles son las limitaciones actuales en términos de hardware y software para el despliegue efectivo de los modelos Tiny Machine Learning en dispositivos con recursos limitados? Ok, podría responder de varios puntos de vista. Primero voy a responder de que la mayoría, digamos, de proyectos que se realizan, al menos en Perú, aún dependen del Arduino Uno, que no es tan mal, pero siempre veo que salen proyectos como Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano. Sin embargo, estos microcontroladores ya están desfasados, ¿no? Los nuevos microcontroladores que ya tienen una arquitectura ARM, netamente ARM en adelante, tienen, por ejemplo, esta versión del M5, que ya tiene como un core exclusivamente para la inferencia de microcontroladores, pero microcontroladores livianos, obviamente, pero modelos de IA, Deep Learning puntualmente livianos. Entonces, tal vez mi primera recomendación es no despegarnos de estas tarjetas tradicionales que todo el mundo la ha usado,
pero empezar a migrar a estas otras tarjetas, como por ejemplo el Arduino Nano 33 Sense, que tiene un ecosistema muy bueno de autoaprendizaje en el área del Tiny Machine Learning. Otra limitación podría ser también, bueno, la primera limitación es el desconocimiento, la segunda limitación es el tema de la accesibilidad a estas tarjetas. Por ejemplo, si quieres trabajar modelos en computadoras como por ejemplo Jetson Orin, una Jetson Orin te puede costar algo de 8.000, 6.000 soles, obviamente con todo su equipo completo. Pues el tema, por ejemplo, de la accesibilidad ahí es un poco limitado. Hablando ahora de microcontroladores, por ejemplo, eh, un buen microcontrolador para empezar y que sea barato, el Raspberry Pi Pico, por ejemplo, que puedes trabajarlo, por ejemplo, con Edge Impulse. Eh, Otra tarjeta que podrías trabajar es el SP32. Hay una librería que se llama Eloquent, que no está optimizada, pero principalmente la de TensorFlow Lite busca hacer, digamos, esta conversión a microcontroladores, ¿no? O a sistemas embebidos, ¿no? Eso podría responderte. Tal vez si en otro momento podríamos conversar un poquito más sobre las limitaciones. Muchísimas gracias, ingeniero, por su exposición, una excelente exposición. A nombre de toda la comunidad de la FIN, este segundo Congreso Internacional, agradecemos al magíster Moisés Mesa por compartir sus conocimientos y experiencias. También al público por su asistencia y preguntas. Les recordamos que en algunos minutos estamos iniciando la siguiente ponencia. Muchísimas gracias, magíster. Muy buenas. Listo. Gracias a ustedes.